Muy buenas noches. Vamos a comenzar otra vez en esta noche con un pequeño repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. Pregunta número 1. Escriba en orden los nombres de los libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Después, número 2. Los libros del Antiguo Testamento están organizados en 4 grupos. El cuarto grupo está dividido en 2 grupos. Anote estas divisiones y el número de los libros en cada grupo. Ahora, si ya tiene esto, no hay problema. Pero si tiene nada más que los primeros 2, es suficiente para esta noche. Ahora, para el fin de esta clase hay que saber los 4. Los voy a dar los 4 y la subdivisión del cuarto. La ley, también llamado el Pentateuco o el Torá, con 5 libros. B larga, los libros históricos, con 12 libros. C, los libros poéticos, con 5 libros. D, los libros proféticos, con 17 libros. Número 1, los profetas mayores, con 5 libros. Y número 2, los profetas menores, con 12 libros. Pregunta número 3. Muchos eruditos creen que Jeremías es el escritor de Primero y Segundo de Reyes. Número 4. ¿Quién edificó el templo en Jerusalén? Salomón. Número 5. ¿Qué era el problema de Salomón en los últimos años de su reinado? La idolatría a que las mujeres incrédulas le llevaron. Número 6. Después se dividió el Reino Unido en 10 tribus del norte que se llamaban Israel, y las 2 tribus del sur que se llamaban Judá. Al dividirse, el rey del norte se llamaba Jeroboam, y el rey del sur era Roboam. Pregunta número 7. Había 3 profetas en Primero de Reyes muy conocidos por sus ministerios en las tribus del norte. ¿Quiénes eran? El varón de Dios, Elías y Eliseo. Pregunta número 8. En Segundo de Reyes nombramos 5 profetas que profetizaron a las 10 tribus del norte y 8 profetas que profetizaron a las 2 tribus del sur. Anote por lo menos 4 de cada grupo. Ahora puede ser cualquier 4 de los siguientes en el norte: Elías, Eliseo, Amós, Jonás y Oseas. Estos son 5 y cualquier 4 de estos puede ser. En el sur, Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías.
Puede ser cualquier cuatro de estos. Número 9. Los primeros 9 capítulos de Primero de Crónicas se trata con genealogías. Número 10. Entre Primero y Segundo de Crónicas se cubre el tiempo desde, puede ser aquí Adán, o puedes poner la creación, y el tiempo del, aquí puede ser el sacerdote Esdras o la reconstrucción del templo. Muy bien. Con esto vamos a entrar en el estudio en esta noche. Muy bien, en esta noche comenzamos con Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas solapa la historia de Segundo de Reyes, pero aún da más que Segundo de Reyes. Segundo de Crónicas traza la historia desde los comienzos del reino de Salomón hasta Ciro el Grande, el rey del imperio medo-persa, cuando él mandó la reedificación del templo. Los eventos de Segundo de Crónicas cubren 427 años, desde 1015 antes de Cristo hasta 588 antes de Cristo. Ahora vamos a hablar un poco de cómo es en la Biblia hebraica. Primero y Segundo de Crónicas es un solo libro. El propósito de Primero y Segundo de Crónicas es de ayudar a los judíos volviendo del cautiverio recordar su herencia espiritual para obedecer mejor a Dios ahora que vuelvan a la tierra. Es probable que Primero y Segundo de Crónicas fueron escritos por Esdras el sacerdote, después de volver del cautiverio. Los libros de Primero y Segundo de Crónicas dan una historia detallada de cómo Dios había tratado a Israel con varios motivos. Por eso son tan importantes las genealogías. Ahora podemos decir la importancia a Dios y al judío de la genealogía. Vamos a ver de la importancia de este libro de Segundo de Crónicas y también de Primero de Crónicas juntos, ¿ok? Estamos considerando los dos como un solo libro en este momento. Hay 5 cosas de mucha importancia. Primeramente, importancia a Dios y al pueblo judío de las genealogías. Las genealogías de los sacerdotes y de los reyes son dadas en detalle para que el pueblo de Israel pueda saber quién es y no es el rey, sacerdote, etc. Mire, es de suma importancia. Quizá ustedes dicen, genealogía, ¿para qué? Pero mire, el pueblo de Israel estuvo 128 años fuera del país y sin templo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que en 128 años, hasta que Esdras volvió, con dinero y con hombres para reinstituir la adoración en el templo, ¿ok? Ahora, ¿quién sabe quién es sacerdote? ¿Dónde guardaban las genealogías de las personas para saber quién es sacerdote? Y bueno, este es uno de los problemas. 70 años estaban en el cautiverio.
pero 128 años estaban sin templo. Y vuelven y no hay ni un libro más que dice que fulano engendró a Mengano para saber quién es el sacerdote. Gracias a Dios que los levitas en el cautiverio cumplieron con su función y todavía guardaban listas de la genealogía por 128 años en el cautiverio. No fueron al cautiverio con las manos vacías, ¿me entienden? Alguien tenía que tener una lista y la lista después tenía que ser revisada y escrita por alguien autorizado de poner esto en la palabra de Dios. Si no, pueden construir un templo, pero no pueden tener adoración, porque tienen que tener una cierta certeza de quién es el sacerdote. Y no puede decir, bueno, según mi tío, yo soy del linaje del sacerdote. No. Porque aún encontramos en Nehemías, por ejemplo, que él dice que cuando Esdras estaba averiguando las genealogías, había ciertos sacerdotes que no fueron dejados servir, porque no pudieron comprobar que eran del linaje del sacerdote. ¿Ok? Los que están inscritos en primero y segundo de Crónicas, estos sí pudieron comprobar su genealogía. Así que tenemos el problema del sacerdocio. Para restablecer la adoración en el templo tenía que haber sacerdotes. Segunda cosa de importancia en cuanto a las genealogías, tenían que restablecer los libros de las genealogías de los reyes. ¿Por qué? Si no tenían rey, otra vez de la casa de David cuando volvieron. No importa. Cuando vino Cristo, tenía que tener una lista de su genealogía para probar que él tenía el derecho de sentarse en el trono. Tenía que ser descendiente de David. Y esto no se pudo comprobar sin una genealogía. Lo que Esdras hizo en escribir primero y segundo de Crónicas es darnos la genealogía inspirada por Dios, que después fue puesta en el templo, y cada año después, teniendo templo después, ¿ok? Pudieron seguir añadiendo todas las generaciones hasta que nació Cristo. Ahora, cuando nació Cristo, ¿qué pasó después? Cristo se presentó como rey de los judíos. Y nadie pudo decir, no, vos no tenéis derecho, las genealogías no te comprueban. En vez de poder decir esto aún, Mateo y Lucas incluyen sus genealogías, ¿no es cierto? Probando su derecho al trono. Y cuando todo el mundo pudo ir al templo y decir, ¿es cierto esto? Y nadie pudo contradecir. Y una vez que fue establecido, el templo fue destruido. Y nadie más puede decir con certeza si es sacerdote o si es rey. Israel fue dejado con un grave problema, porque el último que dijo que era el rey, que mostró sus credenciales,
que nadie pudo negar que él tenía derechos al trono, y después de él fue destruido todos los datos. Así que tenemos el libro de Esdras y las pruebas hasta Mateo y Lucas, y después nadie más puede decir qué es. La importancia para Dios y para el pueblo de Israel. Porque hoy en día ellos necesitan una revelación ahora para saber con seguridad de qué tribu es un judío. ¿Me entienden hasta allí? Segunda importancia de primero y segundo de Crónicas. La importancia espiritual era demostrar que la apostasía de sus antepasados había resultado en el cautiverio. Era su importancia espiritual. Ellos tenían que reconocer qué error espiritual les llevó al cautiverio, ¿ok? Para no repetir eso. Tercera importancia. La importancia de enseñanza. ¿Y enseñanza en qué sentido? A una nueva generación que volvieron a un país donde no nació ninguno de ellos, y a un país donde no sabe ninguno ni cosa menor de las costumbres bíblicas y la rica herencia espiritual de ser un judío. Los judíos que volvieron con Esdras en el segundo retorno volvieron unos 128 años después de la primera deportación. 128 años es más que 3 generaciones. Muchos de ellos ni siquiera pudieron hablar bien en el idioma de hebreo, habiendo vivido entre los caldeos por tanto tiempo, entre los persas. Volvieron y ahora tenían que aprender su idioma otra vez y su historia. ¿Ustedes saben que los judíos hasta hoy hacen eso? Aún a través de 2000 años fuerzan a los niños a aprender a hablar en hebreo para poder leer la Biblia y para poder copiar la Biblia y cumplir con la función que Dios nos dio como judíos de estar encargados de la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 1 a 4 dice. Pero además, cuando un inmigrante llega de la Rusia, de Checoslovaquia, de donde sea, como inmigrante hoy en Israel y no habla hebreo, la primera cosa, tiene que estudiar y tiene que aprender a hablar en hebreo. Y hasta que aprenda, ellos le dan trabajo, pero él tiene que estar yendo a la escuela aprendiendo el idioma de Israel. Es lo que Esdras estaba haciendo. Todo el pueblo de Israel, habiendo estado en cautiverio y después en dispersión por 128 años, y ahora los que están volviendo a Israel es después de 2000 años, ¿me entienden? Pero ellos tenían que aprender las costumbres. Aquí no comemos puerco, comemos carne de vaca. Aquí comemos pan sin levadura. Aquí así le enseñaron todas las cosas. Detalles de lo que era de ser un judío. Y estas cosas están en primero y segundo de Crónicas. La historia del pueblo. Supongo que en El Salvador o en Guatemala enseñan la historia del país, ¿no? Y aún lo que era antes de llegar los españoles. Yo sé que lo hacen en Estados Unidos y en México. Supongo que lo hacen en Paraguay también y en Argentina seguramente.
y prácticamente en todos los países, pero esta gente vinieron de haber estudiado en países donde no les importaba nada la historia de Israel. Por eso él traza la historia de Israel desde la creación, o vamos a decir desde Adán, a través de todos los patriarcas y los reyes de Judá y hasta el cautiverio y pasando el cautiverio y volviendo del cautiverio, para darles la idea de continuidad. Todo lo que ha pasado con Israel a través de toda su historia, ¿me entienden? Este era el año 458 antes de Cristo. Así que meramente 4 siglos antes de Cristo, las genealogías fueron reestablecidas. El pueblo fue enseñado en la importancia de su cultura para restablecer su cultura, para que no actúen como babilonios o como persas, sino como judíos otra vez. Para que sus costumbres en el día de Cristo sean como las costumbres como eran en el día del rey David. ¿Okay? Y también de su importancia espiritual, de no volver a la apostasía de sus padres. Después, en cuarto lugar, cuarta importancia, la importancia a los que volvieron del cautiverio de mostrarles la necesidad de obediencia a la palabra de Dios. Así que una de las cosas que Esdras tenía que hacer es enseñarles la ley de Moisés otra vez. Y ya empezar a decir, es importante que creamos eso. Por eso Esdras formó un grupo que luego conocemos, que era el grupo que se llama fariseos. Esto fue fundado por Esdras para otra vez regir las costumbres de los judíos y una interpretación literal de la Biblia. Los fariseos, recuerdan, creen en la resurrección y en la existencia del Espíritu, mientras que los saduceos negaron eso. En quinto lugar, la importancia al individuo. No hay otro libro en toda la Biblia que menciona tantos individuos por nombre. Hay muchos nombres. Aún menciona los encargados de los almacenes del rey. ¿Te parece un puesto importante? A lo mejor no, pero les digo que Dios aún conoce los nombres de los que le sirven en posiciones que el mundo considera de menos importancia. ¿Me entienden? Alguien que limpia el templo es mencionado, mientras que el sumo sacerdote no es. Alguien que está encargado de los almacenes, su nombre está puesto, mientras que el nombre de alguien, por ejemplo, el comandante de las tropas, puede ser que no fue mencionado. Porque a Dios le importa los nombres de todos los que están sirviendo. Ahora, estas 5 cosas de importancia hay que notar, porque estas cosas son las cosas que realmente es el motivo, parece, del libro de primero y segundo de Crónicas.
En el libro de Segundo de Crónicas se concentra en 3 temas, se puede decir. El reino de Judá, en primer lugar. Los reyes de Judá, los profetas de Judá, etc. El reino de Israel es casi invisible. ¿Okay? No habla casi nada de las 10 tribus del norte. Prácticamente es invisible. ¿Por qué? Y es así porque los que vienen del cautiverio son ¿de qué? Judá. De Judá. No son de Israel. Los de las 10 tribus del norte fueron llevados por Asiria, mientras los de Judá, de Babilonia, luego Medo-Persa, etc. Los que están volviendo ahora son del imperio Medo-Persa, que era la continuación al ser conquistados por Ciro del imperio babilonio. ¿Me entienden? Así que casi es invisible. Mientras que en Segundo de Reyes, recuerda, lo que parece que hizo Jeremías era de decir, bueno, mientras que este rey estaba reinando en Judá, aquí este rey estaba reinando en Israel, ¿ok? Y él dice, y él hizo tal y tal y tal y tal y tal, ahora volvamos a Judá y él está haciendo tal y tal y tal y tal y tal, y se va mezclando entre los dos, siempre comparando. Pero cuando llegas a leer esta misma historia, en Segundo de Crónicas, casi olvidamos de lo que estaba pasando allí en el norte. Y él se concentra en decir, es lo que nuestros padres hicieron. Por bueno, para que sepas que esto es lo bueno. Por malo, para que sepas que no hay que hacerlo. ¿Ok? Segunda cosa que se concentra en Segundo de Crónicas, el templo de Salomón en Jerusalén, ubicado sobre el monte Moría, es de suma importancia en Segundo de Crónicas. Y tercera cosa en que se concentra, en el sacerdocio levítico. Ahora recuerden por qué era importante. Tenía que restablecer quién era el sacerdote. Una lección importante de Segundo de Crónicas es que nos enseña a confiar en el poder del Señor. Si hay un tema que especialmente él enseña en Segundo de Crónicas, es confiar en el poder del Señor. Así que hay que saber esto. Este es un buen libro para usar, para enseñar a los hermanos a confiar en el Señor. Otra lección importante es la que Dios muestra por la victoria que él dio al rey Josafat sobre un ejército más numeroso, que leemos esto en Segundo de Crónicas 20, versículos 2 a 6, después 12 a 17, después 19 a 24. Josafat, después, escuchen esto, ¿quién hubiera pensado que esta es la forma de salir a la guerra contra un enemigo? Después de pedir ayuda a Dios, él envió los cantores de los levitas delante del ejército. ¿Ok? Y comenzaron alabando a Dios por la victoria que todavía no tenían. Están cantando y alabando a Dios por la victoria que
Sí, iban a tener, pero todavía no tenían. Quiero leerles el pasaje, porque a mí me da coquillas a veces cuando leo esta historia, ya que es tan tremendo que quiero salir saltando y cantando yo también. Dice en 2 de Crónicas 20, versículos 2 a 6. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. ¿De qué mar? Bueno, nos indica de qué mar era cuando dice, y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Ahora, en Gadi, modernamente los judíos lo pronuncian en Gedi, ¿ok? En Gedi es donde David se escondió, allí al lado del Mar Muerto, donde hay manantiales, y quizá estas fotos al menos te demuestren cómo está hoy, pero en Gedi, David se escondió. Ahora viene un ejército del otro lado del mar, que llegaron hasta En Gedi, quiere decir que cruzaron el Mar Muerto, o vinieron alrededor del Mar Muerto y llegaron a En Gedi, donde hay palmeras y donde hay ciertos manantiales donde ellos pudieron tomar agua. David tenía su ejército entero allí por un tiempo, escondido de Saúl, y allí, si recuerdan haberlo leído, él tuvo la oportunidad de haber matado a Saúl y no lo hizo. Ahora, están cerca de Jerusalén, como 2-3 días de marcha en un vehículo, 3 o 4 horas de Jerusalén, pero no está lejos. Hay que subir nomás y ir directamente a Jerusalén. Ahora es el Mar Muerto. Cuando dice aquí el mar, se puede anotar en paréntesis muerto. El Mar Muerto. Después él continúa. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Saltando hasta versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis.
delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Versículo 19. ¡Qué interesante! Se levantaron los levitas. Ellos primeramente creyeron a Jehová. Y entonces, antes de la victoria, comienzan a cantar y alabar al Señor. Son los hijos de Coat. Este no era de la misma sección de levitas que el profeta, que profetizó. ¿Okay? Y dice, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. O sea que los sacerdotes tenían que tener el efod y todo esto, y salieron enfrente del ejército. Estos no son los hombres de guerra. Este es el coro. Mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ellos tienen algo que tienen que cantar. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, y ahora nos dice de dónde eran, sí, son estos que viven al otro lado del mar muerto. Así que cuando dice que cruzaron el mar y están en Engedi, estos sí eran. Y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Okay? Aquí ellos habían puesto emboscadas para matar a los judíos, y los mismos que están ahí para matar a los judíos comienzan a matar a sus propios soldados. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir, que es su capital, ¿ok? Para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Ahora, yo les digo una cosa. Cuando él puso los cantores, los levitas, enfrente de su ejército, cualquier general en el mundo hubiera dicho, estos son las ovejas para el matadero.
estos no tienen armas, estos son levitas. Están allí con su ropa de sacerdocio, cantando y alabando a Dios, no tienen armas, vamos a matarles, ¿ok? Pero ellos no necesitaban armas. Cuando viene a nuestra salvación, lo que se aprende aquí es todavía cierto. Yo no hago nada para ser salvo. Dios hizo todo para salvarme. Él me manda a mí creer nomás. Josafat tenía que creerle. Y después le alabó por la victoria que Dios le prometió. Ellos salieron allí para ver cómo Dios les salvó, no para ganar la victoria. La victoria es de Dios. ¿Qué día hubiera sido? Pero este libro tiene muchas lecciones así. El libro de Segundo de Crónicas y aún Primero de Crónicas ya tiene muchas lecciones para ayudarnos a confiar en Dios. Nos enseña también, Segundo de Crónicas, las siguientes lecciones basadas en los errores de los reyes buenos, no los malos. Los reyes malos nos enseñan una sola cosa. No hay que ser malo. ¿Ok? No hay que tener como líder de tu país un incrédulo. Porque no importa lo que él te promete, va a ser desastroso todo en el país. Pero los reyes buenos, los creyentes, todos ellos también erraron. ¿Ok? Y uno por uno se puede ir por sus vidas. Recuerda que había solamente 8 reyes de Judá que eran reyes buenos. Solo 8 de 20. En Israel, donde tenían 19 reyes, ni uno de ellos era bueno. Así que no aprendemos nada de cómo una persona buena puede errar, ¿ok? Pero de los reyes buenos de Judá, sí podemos aprender cosas. Y nos demuestra, Segundo de Reyes, 5 lecciones basadas en sus errores. Número 1. No debemos apoyarnos en el poder de los hombres, sino solo en el poder de Dios. Recuerda que algunos buenos reyes de Judá, como Josías, murieron porque se apoyaron en la carne. No tenían problema con hacer alianza con los de Israel y les costó la vida. Número 2. No debemos tener amistad íntima con los incrédulos, en yugo desigual con ellos, que es lo que arruinó la vida de un buen rey creyente llamado Salomón, que se hizo yugo desigual con incrédulas, ¿verdad? Y le destruyó a él. Mire, el creyente tiene todo que perder en tener amistades con incrédulos. El incrédulo no tiene nada que perder. Así que, ¿quién va a ganar? El incrédulo no tiene que estar vigilando nunca nada, pero el creyente tiene que estar vigilando 24 horas al día para no caer en trampa con el incrédulo, ¿me entienden? Nunca sale en beneficio del creyente. Tercera lección. Aun cuando los que nos guiaban y nos enseñaban ya no
estén presentes con nosotros, debemos mirar hacia Jesús y seguir fielmente a Dios. Que una de las cosas que aún pudiéramos aprender de la vida de Saúl, ¿no? Cuando Samuel estaba con él siempre hizo lo bueno, pero cuando Samuel no estaba y tardó en su venida, Saúl comenzó a pecar. Así que tenemos que aprender de esto, de no hacer igual. Amén. Amén. Ahora, en cuarto lugar, debemos estar alerta contra el engaño de la idolatría. Destruyó más que uno de los reyes buenos que no destruyeron a los lugares altos. Y al morir ellos, volvió Israel, volvió Judá a pecar en la misma forma otra vez. En quinto lugar, cuando llegamos a tener una cierta medida de éxito en nuestro ministerio, debemos pedir la ayuda de Dios para que no entre el orgullo en nuestro corazón. ¿Ok? Ezequías. ¿Recuerda lo que él hizo? Él es un ejemplo de este quinto. Él era buen rey. Amaba mucho al Señor. El Señor le dijo, Ezequías, ahora vas a morir. No vas a vivir. Y entonces, Ezequías, como un bebé, puso su rostro hacia la pared y comenzó a llorar. ¿Qué mal he hecho yo? Yo siempre te he amado y siempre te he obedecido. Y lloró tan amargamente que Isaías ni siquiera llegó a salir del palacio cuando Dios le dijo, ok, andate otra vez a decirle que sí, va a vivir. Y él le dice, y Ezequías quiere saber qué señal hay. Ok, voy a hacer volver el sol. Y entonces vuelve el sol atrás. Y él dice, ok, primera cosa después que se lee es que viene un embajador de Babilonia y él es tan orgulloso que él le muestra todos los tesoros de la casa real y del templo, y Dios le dice, ¿qué le mostraste? Y todo. Y él dice, todo lo que le mostraste, él va a llevar ahora. El orgullo le destruyó. Y los últimos años de Ezequías eran tan malos como para deshacer todo lo bueno que él hizo. Y sus hijos eran terribles después. ¿Okay? Así que a veces cuando estamos en el ministerio y sirviendo al Señor, si no aprendemos de que hombres buenos antes que nosotros han fallado por el engaño del orgullo, entonces puede ser que nos podemos hinchar un poco y después el orgullo nos destruye a nosotros también. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 a 19 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios,
Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Ahora, otras 3 lecciones que podemos aprender de los reyes buenos en sus fracasos. Número 6. Debemos luchar para exterminar todas las trampas diabólicas que podrían debilitar a los de la fe. Como aún Josías no exterminó toda la idolatría. Número 7. Debemos ser humildes y reconocer que todo lo que tenemos proviene del Señor y dar gracias a Dios por todo. Y número 8, no debemos meternos en asuntos ajenos, como algunos de los reyes de Israel que se aliaron con Faraón o con Israel en guerras. ¿Okay? Debemos dejar, si otra iglesia tiene problemas, que no nos metemos en este problema, ¿me entienden? Porque nadie va a salir ileso de una situación así, que el Señor no nos ha mostrado que debemos procurar arreglar. Ahora, si Dios dice en su palabra que sí debemos ayudar, debemos ayudar. Los reyes buenos de Judá eran 8 nomás: Asa, Josafat, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Ezequías y Josías. Estos eran los únicos 8 que eran buenos. Ahora sería lindo estudio, teniendo estas 8 cosas, y examinar qué rey hizo qué cosa y por qué dice así. Todo esto está en 2 de Crónicas. Ahora, ¿cómo creemos que Esdras escribió 1 y 2 de Crónicas? También Esdras escribió el libro que lleva su nombre, libro de Esdras. Cuenta la historia de la reedificación del templo, como ordenó Ciro el Grande. El libro también menciona los reinos de los Cambieses y de Artajerjes. Ahora, para los que no saben quiénes eran los Cambieses, eran los reyes de Medo-Persa. Artajerjes es el hijo de Jerjes, que era el asuero del libro de Esther. Esdras es el primer libro que fue escrito después del tiempo de los 70 años de cautiverio. Traza la historia de 80 años desde 536 a.C. hasta 456 a.C. Esdras comienza diciendo que Dios profetizó que Ciro haría volver el pueblo de Dios a Judá después de los 70 años de cautiverio y reedificar el templo. Esto encontramos en Esdras, el capítulo 1, versículos 1 a 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier
lugar donde more, ayúdanle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, él está citando a Jeremías, el capítulo 29, versículo 10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahora también, no solo él está citando a Jeremías, aunque directamente los 70 años sí es una cita de Jeremías, pero él también, en decir que Ciro tenía que hacerlo, está citando a Isaías el capítulo 44, versículos 24 hasta capítulo 45, versículo 7, donde dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y en las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: será reedificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Ahora, hermanos, este es un caso muy especial, una profecía, que hay pocas profecías como esto, donde Dios nombra a la persona antes de nacer. Fue escrito por Isaías. Estamos hablando de casi 200 años antes de nacer Ciro. Dios le nombra por nombre. Ciro conquistó a Babilonia en el año 539 a.C., y los primeros judíos volvieron en el año 536 a.C. Los primeros dos
retornos encontramos en el libro de Esdras. El tercero, con la gente común, encontramos después en el libro de Nehemías. Era la restauración. Los con Zorobabel, el linaje santo, este era el primer retorno. Esdras, el capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué nos interesa? Todo esto debe interesarnos. Recuerda lo que decimos en Segundo de Crónicas y en Primero de Crónicas en cuanto a las genealogías, ¿no? Estableció para el tiempo del retorno quienes todavía eran descendientes de quienes. Ahora en Mateo 1, versículos 11 a 12, dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Cuando leímos del retorno de Zorobabel, ¿de qué estamos leyendo? Y de la genealogía de Cristo. ¿Ok? Cuando Mateo nos cita el linaje de Cristo en capítulo 1, él traza su linaje a través de Zorobabel. Esdras nos está dando la genealogía para que pudiéramos comprobar después quién habría de ser el Cristo. ¿Me entienden ahí? Es una cosa importante aquí. Así que tenemos el primer retorno con Zorobabel, son los nobles de la casa de David, y el linaje de Cristo continúa aquí. Después, el segundo retorno con Esdras y con los levitas y sacerdotes. Esdras, el capítulo 1, versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Después de un paro en la obra de la reconstrucción del templo, comenzó de nuevo con Esdras. Al comenzar de nuevo era Artajerjes el rey. Artajerjes era el hijo del Asuero del libro de Esther, que su padre se llamaba Jerjes, el rey que mandó reconstruir el templo. Era Artajerjes su hijo. Así que Artajerjes por fin manda reconstruir el templo de nuevo, porque nunca terminaron con el mandato que dio Ciro. Esdras 7, versículos 12 a 15, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros
eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Las dos palabras claves del libro de Esdras son las palabras retorno y reconstrucción. Ahora, el libro de Esdras comienza con el decreto de Ciro y los preparativos de volver a la tierra. En Esdras el capítulo 1. Después en Esdras el capítulo 2 tenemos el retorno a Judá. La reconstrucción del templo tenemos en Esdras el capítulo 3, versículos 1 hasta capítulo 6, versículo 18. Después, la cuarta cosa que tenemos en el libro de Esdras es el culto del templo restaurado. En Esdras el capítulo 6, versículo 19, hasta capítulo 8, versículo 36. La restauración de la Pascua es una de las primeras cosas. Esto encontramos en los finales de capítulo 6. Después Esdras, con el decreto de Artajerjes, fue a Jerusalén acompañado de otros compañeros levitas, sacerdotes y ofrendas. Capítulos 7 y 8. Aprendemos 3 lecciones de Esdras el capítulo 8, que son importantes. Cuando Esdras se encontró en situaciones peligrosas, oró. En segundo lugar, Esdras confió en la protección de Dios. Tenía oportunidad de llevar soldados para guardar todo el dinero que le fue dado, pero él prefirió depender de Dios. Esdras 8, 21 a 23 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ahora, él dice, yo hablé dando gloria a Dios, y como después voy a decir, ok, nuestro Dios es poderoso, Él está con nosotros, ahora dame tropas para protegerme. Él dice, tuve vergüenza de decir esto después de hablar de que nuestro Dios es más poderoso que todos. ¿Me entienden? Así que él no acepta soldados. Ahora él dice, Señor, tú nos tienes que ayudar porque no tenemos ningún soldado aquí. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Que es como Elías ahí en el monte, ¿recuerda? Él dice, ustedes son locos, ya tu Dios está de vacaciones, etc. Y después cuando le toca a él, le dice, Señor, por favor, óyeme. Si tú no me oyes, ya soy frito aquí, ¿no? En tercer lugar, Esdras llevó un cuidado del dinero y una contabilidad exacta del dinero del templo. Hermanos, podemos aprender una lección muy importante en esto. Los libros de la iglesia deben ser cuidados por alguien honesto, en compañía de otros que comparen y que revisen para que no haya ningún dinero que se escape. Esdras 8, versículo 24 a 30, dice, aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes,
a Serevías y a Asavías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, note eso, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros, y sus príncipes y todo Israel ahí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Ahora, no debe faltar nada, ¿no? Y si falta algo, como hay 20 hombres, vas a ver quién es que falta, porque él lleva un libro de contabilidad, cada uno recibió tanto, y así que él sabe. Versículo 33. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finees, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Alguien que dice que una iglesia no es bíblico que tenga libros de las finanzas, quiero que noten con cuánto cuidado la Biblia menciona que llevaron un libro de contabilidad. Y fue pesado por los que enviaron el dinero. En las manos de cada uno se anotó cuánto llevaba. Y cuando llegó a Jerusalén fue pesado de nuevo por otro hombre, ¿ok?, con su grupo de hombres, para asegurar que sí, cada uno entregó exactamente lo que le fue entregado en Susa. ¿Me entienden? No me diga que no hay que tener cuidado con el dinero. Los hermanos siempre me dicen, esta es cosa muy mundana. Pero las iglesias se dividen no sobre doctrina, sino sobre cosas como el dinero. En todos mis años he conocido 2 o 3 veces más iglesias que se dividieron sobre cosas como el dinero que sobre la doctrina. Después, en quinto lugar, él tiene la adoración de Dios, y esto demanda ya la separación, capítulos 9 a 10. Y se mostró la falta de separación cuando se ve en capítulo 9, en el principio, que algunos estaban casándose con incrédulas. Y Esdras allí ya comienza a predicar en contra de casamiento con incrédulas. La oración y confesión de Esdras y después la separación fue restaurada en capítulo 10. Ahora entramos en el libro de Nehemías. Nehemías era contemporáneo de Esdras, pero Nehemías vino en el tercer retorno, y él cuenta con la reedificación de los muros de Jerusalén.
mandado por Artajerjes, traza 11 años de historia, desde 444 a.C. hasta 433 a.C. Nehemías cuenta la historia así 14 años después del regreso de Esdras a Jerusalén. Nehemías guió otro grupo de judíos a Jerusalén. Ahora había dos retornos en el libro de Esdras, ¿recuerdan? Uno con Esdras, otro con Zorobabel. Los con Esdras eran los sacerdotes. Con Zorobabel eran los príncipes de Judá. Ahora con Nehemías vienen en el retorno con Nehemías la gente común. Así que tenemos en el primer retorno con Zorobabel el linaje santo. El segundo retorno con Esdras los sacerdotes. El tercer retorno con Nehemías la gente común. Los primeros dos están en el libro de Esdras. El tercero está en el libro de Nehemías. El retorno de Nehemías era el tercer retorno del año 445 antes de Cristo. El profeta Malaquías era contemporáneo de Nehemías, ¿ok? Para poner todo en orden. Estamos hablando de los finales del tiempo antiguo testamentario, ¿me entienden? Antes de entrar en el tiempo intertestamentario. Nehemías era el escritor del libro de Nehemías. Nehemías 1:1 dice palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Ahora Quisleu, que es ahora el nombre que los judíos dan a este mes, antes estos meses judíos fueron llamados primer mes, segundo mes, etc. Pero ahora tienen nombres y los nombres son nombres babilonios, del caldeo, ¿ok? Y ellos todavía usan estos nombres. Adar, Nisan, etc. son nombres de los caldeos, de los mismos meses de los judíos. Nehemías era un judío común, con carga importante de ser el copero del rey. ¿Qué hace el copero del rey? ¿Alguien sabe? Prueba la bebida antes de que el rey la tome. Sí. Si el copero no muere, el rey toma. Por si alguien pone el veneno en la copa del rey. El rey siempre tenía que escoger a alguien que era de mucha confianza. Porque ustedes saben quién era el más probable para poner el veneno en la copa. El copero. El copero mismo. Ajá. Y entonces, muchos de los que querían matar al rey decían al copero, cuando le ofreces la copa y vos probás primero para mostrarle que no hay nada malo, allí derrame este veneno en la copa. Ahora, el rey siempre quería tener la persona de más confianza para este trabajo. Él no solo probaba la copa, sino la comida. Si no moría él, el rey comía y bebía. Era un trabajo de mucha importancia para el rey. Aunque él era hombre común de la gente, no era un sacerdote, no era un rey, no era nada. Ahora, lo que vemos de Nehemías como hombre. Él era hombre de oración. Y podía animar a los judíos a trabajar. Tenía una estrategia para la obra.
En primer lugar, su estrategia era que puso a trabajar a los judíos por grupos de varias personas. En vez de que todo el mundo esté trabajando haciendo la misma parte del muro, él ya puso varias personas juntas en cada lugar. Consiguió que construyesen todos los tramos del muro al mismo tiempo. En vez de terminar aquí una sección y después tener que pasar y llenar otra sección, no. Todo el muro alrededor de la ciudad construyeron al mismo tiempo por partes de diferentes hombres. Así que elevaron a un cierto nivel, después a otro nivel el muro, así por todas partes a la misma vez. Era un hombre bien organizado. Preparó a los trabajadores para defenderse contra los enemigos a la misma vez. O sea que es en el libro de Nehemías que vemos la verdad de que con una mano llevamos la espada y con la otra mano la cuchara de albañil, ¿ok? Que no debemos dejar de construir mientras que defendemos a la misma vez. El libro de Nehemías resalta la verdad bíblica de que la doctrina de la separación provee también la protección de Dios. Ellos necesitaban un muro para separarse de los incrédulos afuera. El avivamiento del libro de Nehemías vino como resultado de la lectura de la ley por Esdras. Era la entrada de la palabra de Dios que trajo avivamiento. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente quiere decir que no todos entendieron el hebreo como necesitaban entender. Y cuando Esdras estaba leyendo, él estaba explicando para que todo el mundo entienda a la misma vez palabras en hebreo que ellos no conocieron. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías habla de fortalecer la separación con el muro, la protección con el muro, la vida espiritual con el avivamiento. Después vemos por capítulos de qué habla el libro de Nehemías. Capítulos 1 y 2. La jornada a Jerusalén. Cómo llegaron a Jerusalén. Capítulos 3 hasta 6. La edificación del muro. Capítulo 7. El censo. Capítulos 8 a 11. El avivamiento. Capítulo 12, versículo 1 hasta 26. El censo de los sacerdotes y levitas. Después, en sexto lugar, la dedicación del muro, en capítulo 12, versículos 27 a 43. En séptimo lugar, la restauración del culto en el templo. Nehemías 12, versículos 44 a 47. Después, en octavo lugar, el orden mosaico restaurado, capítulo 13. Y así termina el libro de Nehemías. Entramos en un estudio también de Esther. Esther, aunque solo vamos a cubrir la primera parte del estudio de Esther. Esther es el único libro de la Biblia que nunca menciona a Dios. Ni dice Jehová, ni el Señor, ni una vez. Pero nos cuenta la historia de la protección de Dios al pueblo judío durante el reino de Jerjes. Esther traza 12 años, desde 521 a.C. hasta 509 a.C. Personajes en el libro de Esther. El rey Asuero es uno de los personajes más importantes. A él se le encuentra en Esther 1, versículos 1 y 2. Era el rey
que se llamaba en el idioma persa Hashayarash, pero fue conocido por los griegos y en la historia hasta ahora como Jerjes, solo que los griegos lo pronunciaron Jerjes, Jerjes, con el X en el griego, ¿ok? Jerjes, lo que nosotros decimos Ji en griego, ¿verdad? Así que ellos le llamaron Jerjes. A lo mejor ellos tenían tanto problema con pronunciar su nombre como nosotros hoy en día. Pero en la Biblia él fue llamado Asuero. Asuero parece haber sido un título como faraón. Faraón es un título como decir rey. Y Asuero lo mismo, no es el nombre de una persona en particular. Esther 1, versículos 1 a 2. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Ahora, segunda persona de importancia en el libro de Esther es Vasti. Ella es la esposa rechazada de Jerjes, aunque yo estoy al lado de Vasti. ¿Okay? Ella hizo mejor que Jerjes. Ella rehusó hacer cosas que no debería haber hecho y por eso fue castigada, echada como reina. Hay que siempre saber algo. A veces la persona justa sufre, pero en este caso Dios tenía que removerle porque él sabía que el pueblo de Israel estaba en gran peligro, ¿me entienden? Y tenía que tener a alguien al lado de Jerjes para corregirle. Y esta persona era Esther, porque Vasti no era creyente. Mardoqueo. Él era descendiente de Saúl. Su nombre significa seguidor del dios Marte. Y allí ya tenéis una foto de lo que era Marte, ¿no? El dios de la guerra, Marte. En el idioma de los caldeos, Mardoqueo es seguidor de Marte. Ahora, la cuarta persona de importancia en este libro es Esther. Su nombre con que nació era Adasa. Adasa en hebreo y Esther en el idioma de los caldeos, de los persas. Esther, su nombre verídico, entonces, en el idioma de ellos es Ishtar. ¿Y qué era Ishtar? Es lo que llamamos Venus, pero era el dios de los babilonios, o diosa, mejor dicho, de los babilonios, que se representaba con el ídolo de Ishtar, una mujer desnuda montada sobre un león que está montando un hombre que le está abrazando. Es cualquier clase de sexo que vos queréis. Si vos queréis hombre con animal, si queréis mujer con animal, si queréis mujer con hombre, si queréis dos hombres, no hay ningún problema. Cualquier cosa pasa con Ishtar. Ahora decime que es el dios de hoy, si no hemos vuelto a Ishtar otra vez. Cualquier clase de relaciones sexuales valen, según los que dicen hoy. Ahora su nombre en hebreo. Su nombre en hebreo, Adasa, es el árbol que se llama, según el país en que vives, el mirto o el arrayán
En Argentina y Chile se llama Luma apiculata. Es un árbol que tiene sus flores. Hermoso. O sea que es como nosotros hoy ponemos un nombre, por ejemplo, a una chica de Rosa, ¿no? Hay muchas mujeres que he conocido cuyo nombre era Rosa. Rosa es una manera de poner un nombre de una planta con flores a una mujer. En hebreo, Adasa, que es otro árbol que da flores, que son hermosas también, y este era su nombre. Ahora se cambió su nombre a Esther. Ishtar. Es evidente que en el libro de Esther los judíos no querían admitir que eran seguidores de Jehová. ¿Ok? Ellos están viviendo en el imperio medo-persa. Así que ellos están tomando nombres como si fueran ellos incrédulos. Pero Esther es una creyente. Quinto personaje de interés en el libro es Amán. Su nombre significa magnífico. Qué interesante los nombres mismos. Amán, como vamos a ver, es descendiente de Agag. Mardoqueo, en este conflicto con Amán, vemos que Mardoqueo era descendiente de Saúl por su hijo Simei. Esther 2:5 dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Traza su linaje de Cis, padre de Saúl, por Simei, por Jair. Ahora, él no menciona todos los en la lista de su genealogía, él menciona los que son más importantes. Pero nos da exactamente la lista de la genealogía de Saúl, el hijo de Cis, etc. Amán, él era descendiente de Agag por Amedata, que su nombre Amedata significa luna. Ustedes saben que el dios principal de los árabes es la luna. ¿Okay? ¿Has preguntado alguna vez por qué en sus banderas tiene la luna creciente? Es porque hasta hoy aún el nombre de su dios significa luna. ¿Ok? Cuando dice que Mohammed es su profeta y ¿quién es su Dios? Alá. Ellos dicen, Mohammed es su profeta y Alá es su Dios. Alá en arameo es la luna. Ahora quiero que se nota de qué religión era. Este no era mahometano todavía. Es la religión que tomó Mohammed y cambió en Islam. Ahora dice Amán era descendiente de Agag por Amedata. Dice en Esther 3:1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata. Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Ahora, ¿por qué es interesante? Y es la misma guerra desde los días de Saúl y ahora estamos siglos después. Lo que Saúl nunca hubiera sabido, ahora está pasando. En 1 de Samuel 15, versículos 1 a 11, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey
sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Ahora tenía que destruir a todos, pero tomó vivo a Agag y dejó ir su familia. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Los que no eran nobles, les mató. Pero los nobles de la casa de Agag, él dejó ir. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, quiero que sepan algo. En dejar ir a la familia, en perdonar a Agag, él hizo el opuesto de lo que Dios había dicho. Yo no digo que Saúl supo por qué tenía que matar a todos, pero desobedeció. Dios no siempre nos dice por qué debemos hacer tal cosa, pero tenemos que obedecerle al pie de la letra. Lo que Saúl no supo es que en algunos cientos de años los descendientes de Agag iban a subir en el rango en el imperio medo-persa y iban a estar con una idea maliciosa de matar a todos los judíos. Y su propio descendiente, Mardoqueo, iba a estar allí en peligro de muerte por falta de su obediencia. El libro de Esther tiene muchos secretos así, que uno tiene que estar investigando. Porque allí Dios se está moviendo y poniendo todo en orden. En el fin, este designio malísimo vino a nada. Jerjes casi se responsabilizó en firmar el edicto que le dio Amán por la muerte de todos estos. Gracias a Dios que Dios le prohibió. Así que tenemos el establecimiento al final de Purim. La fiesta de Purim. Pur significa suerte. El mundo considera lo que Dios hace
suerte nomás. Pero nosotros sabemos que no hay nada de suerte. Es la mano de Dios. Este libro nos presenta las acciones de Dios para el mundo secretas. Pero como Dios guarda sus promesas y cumple con su pueblo.